Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Es razonable temerle a los poderosos, especialmente cuando uno no es poderoso. Los poderosos pueden hacer, y con frecuencia hacen, cosas destinadas a mantener o acrecentar su poder y en muchos casos perjudicando a la mayoría o no teniendo en cuenta sus intereses o deseos. Y la mayoría, pues somos nosotros. También es cierto que ante una persona o grupo muy poderoso podemos sentirnos indefensos, desprotegidos y por tanto temerosos. Y cuando el miedo rebasa los límites racionales, cuando los hechos que se nos proponen son descabellados, pero a la vez terribles y temibles, nos puede hacer emprender acciones que van en contra de nuestros propios intereses, apoyar a tiranos que se presentan como nuestros salvadores, obedecer a gurús que nos ofrecen la verdad y la trascendencia, y en general acabar haciendo el trabajo de gente que quiere a su vez adquirir poder, fingiendo que combate ya no solo a los poderosos, sino a una caricatura de ellos que nos ha vendido. Y la gente ciertamente puede actuar en contra de sus propios intereses. Hace poco, en nuestro streaming en vivo de los jueves, revista semanal, hablábamos de un caso así, donde el miedo y las acciones emprendidas bajo su influencia resultó mortal. Esto ocurrió durante las largas guerras entre los africanos originarios y los colonizadores británicos en lo que hoy es Sudáfrica. La historia implica a la nación de los Xhosa, a la que pertenecen personalidades tan relevantes como Nelson Mandela, la cantante Miriam Makeba, el Nobel de la Paz Desmond Tutu o el comediante Trevor Noah. En 1856, la profetisa adolescente Nonkabuse dijo que los ancestros habían ordenado que el pueblo Xhosa sacrificara a todo su ganado y quemara todas sus cosechas para lograr que los muertos de su pueblo se levantaran de sus tumbas, echaran a los colonizadores y luego les garantizarían mejor ganado y mejores cultivos para que los Xhosa vivieran en tranquilidad y abundancia para siempre. Finalmente, los Xhosa en su mayoría le hicieron caso. Mataron a entre 300,000 y 400,000 cabezas de ganado, que eran la riqueza del pueblo. La hambruna que siguió redujo a la población de 105,000 a menos de 27,000 personas, lo que al final ayudó, más que obstaculizar, el dominio colonial británico. En el caso de las teorías de la conspiración, el daño que se pueden hacer sus creyentes a sí mismos es directamente proporcional a la intensidad de sus creencias. Por ejemplo, en el remolino de teorías de la conspiración, contradictorias todas ellas, sobre la pandemia de la COVID-19, entre los 7 millones de víctimas que dejó en su momento terrible la pandemia, se cuentan muchos que se negaron a aplicarse la salvadora vacuna cuando estuvo a su alcance. En el igualmente complejo remolino de las acusaciones delirantes a la Unión Europea como parte del Brexit, se llegó a decir que el gobierno europeo iba a prohibir los plátanos curvos exigiendo que fueran rectos. Más de la mitad de los británicos votó en favor de abandonar la Unión, con resultados cada día más negativos en la economía y la vida social del Reino Unido. Por supuesto le dirán que no, los conspiranoicos de la COVID no murieron de esta enfermedad falsa, sino que fueron asesinados por los gobiernos para silenciarlos, como si no nos hubiéramos enterado todos de sus conspiranoias. Y le dirán que el Brexit va viento en popa, o lo dice por lo menos todo el tiempo el gobierno conservador británico. Los conspiranoicos tienen una explicación para todo. Lo que no tienen son pruebas para nada. En este canal ya hemos hablado de teorías de la conspiración como la de QAnon, que hoy está viendo el renacimiento de su delirio fundador, el Pizzagate, donde se afirmaba que en una pizzería de Nueva York los poderosos liberales tenían secuestrados a niños con los que traficaban y a los que les extraían una sustancia llamada adrenocromo para no envejecer nunca. Porque estos poderosos demócratas liberales como Dorian Gray nunca envejecen. No. Bueno, también hemos hablado de la conspiranoia del Club Bilderberg, que no es un club, y donde se dice que se toman en realidad las decisiones más importantes del mundo, aunque en realidad se toman en el Foro Económico de Davos, pero en realidad se toman en el Bohemian Grove, aunque en realidad se toman en la Comisión Trilateral, pero en realidad se toman en la OTAN, aunque en realidad quien las toma es George Soros. Vamos, que en realidad se toman en la conspiranoia que usted elija o en todas a la vez, y por eso el mundo está tan ordenadito y los gobiernos están tan de acuerdo en todo y los ricos no compiten entre sí y los poderosos no quieren más poder porque ya lo tienen todo, y todas esas cosas que podemos ver todos los días en realidad. La teoría de la conspiración que hoy vamos a explorar es una de las más delirantes, por tanto que la comparten por igual algunos en la izquierda y en la derecha, y es terriblemente peligrosa. Y es que en realidad, en esta, las decisiones las toma la ONU,
y uno de sus más malévolos planes es la conspiranoia, o las conspiranoias, porque muchas de ellas son contradictorias, de la Agenda 2030. Pero antes, otro pequeño paréntesis. Claro que hay conspiraciones. Los revolucionarios franceses conspiraron para hacer la revolución. Los independentistas en todos los países coloniales han conspirado para lanzar sus movimientos libertadores. Hay conspiraciones de Estado, de empresas y de grupos de todo tamaño. Cuando se comentan las teorías de la conspiración, llamadas conspiranoias por su importante elemento paranoico de delirio de persecución sin prueba alguna, una de las defensas de los conspiranoicos es que, pero hay conspiraciones de verdad. Y en sus desordenadas cabezas, si existen conspiraciones reales, todas las conspiraciones que te cuenten en el programa de Iker Jiménez o en los canales de YouTube más psicodislépticos y babeantes deben ser verdad. Pero no. Las conspiraciones reales tienen objetivos realistas, claros y bastante inmediatos: un robo, un asesinato, un movimiento político, y participan en ello un grupo de personas relativamente pequeño, porque cada persona que añadas a un grupo en una conspiración es un riesgo más de tener a un infiltrado o a un traidor. Las conspiranoias, en cambio, tienen objetivos irreales, vagos, con tramas complejas en las que participan miles o incluso millones de personas para conquistar el mundo, como Pinky y Cerebro. Tratar de conquistar al mundo. Pero ninguna de estas miles o millones de personas jamás traicionan al enemigo, ninguna es un infiltrado, y además estas conspiraciones suelen durar muchísimos años, siglos incluso, sin que nadie pueda demostrarlas con pruebas. Es que son muy inteligentes. Las conspiraciones reales suelen mantenerse en secreto hasta el día que se ponen en acción o son exhibidas y descubiertas, siempre con pruebas sólidas. En cambio, las conspiranoias son secretos que no son secretos. Se habla abiertamente de ellas y aún así no hay una sola prueba sólida y creíble de su existencia y accionar. Solo interpretaciones convenientes a partir de coincidencias, indicios y mire, piense usted si no sería posible que... Las conspiraciones reales en general no son nada sensacional ni afectan a millones de personas o países y tienen una duración breve, pues también, mientras más tiempo pasa, más probable es que sean traicionadas o infiltradas, mientras que las conspiranoias supuestamente son enormemente trascendentes, en un acuerdo absoluto, sin ningún disidente, sin nadie que cambie de opinión, sin nadie que le cuente a un amigo lo que están haciendo así en secreto, y afectan a todo un país o, como en este caso, a todo el mundo. Duran muchísimo tiempo y sin embargo nadie puede probarlas. Las conspiranoias ven solo una parte de la realidad, la que aparentemente confirma las creencias que las sustentan, pero negando la mayor parte de esa realidad que las refuta. Por ejemplo, puede controlarse el mundo desde la reunión del Club Bilderberg, cuando entre sus invitados nunca hay nadie de China, Japón o los países del Golfo Petrolero, porque es un club solamente de europeos y estadounidenses. Cuando tenemos casos reales como las torturas de la prisión de Abu Ghraib durante la guerra de Estados Unidos en Irak, donde todos los implicados trataron de silenciar los hechos y sin embargo el asunto estalló con evidencias suficientes para mandar a prisión a muchos soldados estadounidenses, podemos darnos una idea de lo absurdas que son las conspiraciones que se nos venden de millones que nadie puede descubrir con pruebas. Así que aquí hablamos de conspiranoias y no de conspiraciones, que son otra cosa. El 25 de septiembre de 2015, los 193 países pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, los 193, adoptaron de modo unánime la Agenda del Desarrollo 2030, que no se llama así. Es decir, todos los países estuvieron de acuerdo: los africanos pobres, los europeos, los latinoamericanos, los del Golfo Pérsico, todos. Todos los representantes de todos sus gobiernos, democracias, monarquías, dictaduras más o menos disfrazadas o dictaduras abiertas, de derechas, de izquierdas y de no te digo qué soy, todos votaron a favor de esta Agenda 2030. Resulta difícil de creer que alguno de los gobiernos de estos 193 países, que son 193 de los 195 estados soberanos reconocidos en el mundo, estuviera votando en contra de sus intereses. Esta Agenda del Desarrollo 2030, que insisto, no se llama así, consta de un conjunto de 17 objetivos que son, en resumen, pobreza cero, hambre cero,
buena salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y limpia, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, consumo y producción responsables, acción climática, vida debajo del agua, la vida en la tierra, paz, justicia y alianzas para cumplir estos objetivos. Suena terrible, ¿no? Bueno, no, en realidad no suena terrible, suena sensato, razonable y sobre todo conveniente para todos. Por eso, los 193 jefes de Estado de la ONU y sus representantes votaron por esta agenda. Estamos en épocas en que hasta los ricos se dan cuenta de que disminuir la pobreza les conviene, así sea porque tienen a su alcance más clientes para venderles más cosas. La Agenda 2030 no suena irracional. Para que empiece a sonar irracional tienen que aparecer quienes venden miedo y buscan interpretaciones malévolas a todo, interpretaciones sin bases, pero muy emocionantes. Pero antes de visitar a esta gente, ¿de dónde salen esos 17 puntos y esta agenda? ¿A quién se le ocurrieron? ¿A un grupo de malvados con capucha reunidos en una cueva? Bueno, no exactamente. Hay que remontarse primero a la cumbre del milenio de septiembre del año 2000, cuando los entonces 189 Estados miembros de la ONU se pusieron de acuerdo en ayudar a los ciudadanos de los países más pobres del mundo para que tuvieran una vida mejor para 2015. Madre mía, qué crueldad, qué insidia, qué negros deseos, qué malevolencia. En esta cumbre del milenio se refrendó, todos los países miembros refrendaron la llamada Declaración del Milenio, que esencialmente busca promover los derechos humanos en su sentido más amplio, defender las leyes y constaba de 60 objetivos a su vez. Y todo esto procedía de algo que a estas alturas parece que ya hemos olvidado, que la ONU nació a la sombra de la Segunda Guerra Mundial para buscar un futuro mejor que los incontables horrores del conflicto bélico, los bombardeos, los campos de exterminio, los terribles experimentos con seres humanos, la barbarie institucionalizada que a tantos años de distancia parecemos haber olvidado. La ONU nació para evitar otra guerra como la Segunda Guerra Mundial. El 25 de abril de 1945, 50 países y muchas organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja sobre todo, se encontraron en San Francisco, California, para promulgar una Carta Fundacional de las Naciones Unidas que finalmente firmaron esos países el 26 de junio de 1945. La organización nació formalmente el 24 de octubre de ese año, cuando se ratificó la Carta Fundacional. Con muchos rescoldos de la guerra, como un Consejo de Seguridad dominado por 5 miembros permanentes, China, Francia, Rusia, originalmente la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos, el mandato principal de la ONU era y es promover la paz y evitar las guerras. Y aunque usted puede señalar las muchas veces en que la ONU ha fracasado en ese intento, proponer acabar con la ONU por eso es tan absurdo como proponer cerrar una escuela que no consigue educar a todos sus alumnos o un hospital que no consigue salvar a todos sus pacientes. Es mejor tener a la ONU que no tenerla, pues. Y para promover la paz hay que atacar algunos de los elementos que más fácilmente conducen a las guerras, como por ejemplo la pobreza, el hambre, la ignorancia, la enfermedad y la injusticia. Supongo que no es necesario explicar esto, ¿verdad? ¿Verdad que no es necesario explicarlo? Bueno. Pues aunque hubo avances en los objetivos del milenio establecidos para 2015, evidentemente no se consiguieron del todo. Así que desde 2012 hasta 2015, 3 años, las Naciones Unidas emprendieron una labor de investigación de ideas y opiniones para proponer unos nuevos objetivos que continuaran el esfuerzo de 2015 a 2030, otro periodo de 15 años. En enero de 2013, la Asamblea General de la ONU estableció un grupo de trabajo abierto para identificar los objetivos que deberían fijarse y las metas para llegar a ellos. Como resultado de las consultas que se hicieron con la sociedad civil, gobiernos y organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, se adoptaron las metas para el desarrollo sostenible, los 17 objetivos, la famosa Agenda 2030. Al parecer, si el proyecto se llamara los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, los vendedores de conspiraciones no se habrían lanzado sobre él. Y si se llamara Proyecto Multinacional de Abordaje de Problemas Urgentes para el Desarrollo de los Países y sus Ciudadanos en un marco de viabilidad ambiental, justicia y crecimiento ordenado, ni siquiera lo habrían leído completo. Pero Agenda 2030 suena imponente, es corto, es impactante
y en sí no significa nada. Así que los conspiranoicos pueden rellenar ese nombre con todas las chifladuras que se les ocurran. Y vaya si se les ocurren. Las conspiranoias de la verdad oculta en la Agenda 2030 en realidad no son nada nuevo. Son las mismas conspiranoias con otro nombre, pero lo que se les atribuye es básicamente lo mismo a todas. Primero, que su verdadero objetivo es crear un gobierno mundial totalitario y sin democracia controlado por una élite malévola que puede ser de distintos tipos, de los ricos, de los estadounidenses, de los judíos, etc. Que su verdadero objetivo es crear una sociedad sin dinero. Que su verdadero objetivo es la despoblación de la Tierra porque somos demasiados. Que su verdadero objetivo es acabar con la libertad, que en muchos países no existe, pero bueno. Que su verdadero objetivo es que las corporaciones controlen el mundo. Que su verdadero objetivo es acabar con la familia. Que su verdadero objetivo es un nuevo orden mundial. Y allí todo cabe. No se fije usted en que cualquiera de estos puntos se demuele con la misma facilidad con la que el matón de playa destroza el castillo de arena de unos niños. ¿Es creíble acaso que todos los gobiernos estén dispuestos a entregar su poder político, económico a un gobierno mundial? ¿Hay algún indicio de que eso esté pasando en los gobiernos de Sudáfrica, de Bolivia, de Canadá, de España, de Rusia o de Turquía? Imagínense, de pronto los poderosos ya no luchan por el poder, se lo dan a otro gobierno y se van a su casita a tomar el té. ¿En serio? Después de que los poderosos han acumulado riquezas sin precedentes, ¿van a quemar todo su dinero? Se ve un poco difícil. Si de lo que se habla es del dinero físico, ese está siendo cada vez menos importante, pero es lo que pasa con la tecnología. Las monedas digitales, las serias, no las criptoestafas, ya están allí y qué suerte o la pandemia habría sido aún peor. Y no hablemos solamente de Europa, sino que por ejemplo en África el teléfono y su uso como medio bancario, como medio de intercambio, como forma de pagar y cobrar, ha liberado a muchísimas mujeres que por primera vez tienen el control de sus recursos. Si eso es acabar con el dinero físico, igual no es mala idea. ¿Y qué tal va el tremendo proyecto de despoblación del planeta? Si nos atenemos a los datos, y a que acabamos de celebrar que llegamos a los 8,000 millones de habitantes en el planeta y seguimos creciendo, pues no va muy bien, ¿eh? Y es que, además, no somos demasiados. El mito de la sobrepoblación del planeta de allá de los años 70 ya está más que refutado. Y si usted necesita más datos, pues tenemos un video completo explicando la realidad de la conspiranoia poblacional. Y pensando en el control de las corporaciones sobre buena parte de la economía mundial, ¿esto es un proyecto muy a futuro? ¿O es obvio que está ocurriendo hoy? Y que precisamente organizaciones multinacionales como la Unión Europea trabajan para moderar ese control, como es el caso de las millonarias multas a empresas como Google o Facebook, al grado de que esta empresa y su dueño Mark Zuckerberg no han implementado a día de hoy su clon de Twitter, Threads, en Europa por temor a las leyes sobre protección de datos de la Unión Europea. Esa misma Unión Europea que se supone que está promoviendo el predominio de las corporaciones. Sobre el combate a la familia, bueno, esa conspiranoia ya la cubrimos también en este canal y tiene que ver más con la sexofobia, la homofobia, la misoginia y otras cosas que vamos a ver con más detalle. Pero no, la familia tampoco está en peligro, ni su familia, ni la mía, ni la de casi nadie, para acabar pronto. Y respecto del nuevo orden mundial, nunca nos explican qué es. ¿Y por qué sería malo un nuevo orden en caso de que tal fuera el objetivo oculto, secreto, arcano y clandestino de una agenda que es perfectamente pública y abierta? Porque de eso tampoco hay pruebas. Pero si usted está muy satisfecho con el viejo orden mundial, igual tiene un problema. Estos temas recurren en todas las conspiranoias destinadas a crear miedo, obtener apoyo, vender libros, hacerse los importantes o cobrar con quienes tienen interés económico o político en promoverlas. Vamos a ver ahora cómo se aplican algunos de estos temas en la conspiranoia de la Agenda 2030. Para muchos, especialmente los religionistas más militantes, el objetivo número 5 es lo más cuestionable. El objetivo dice, a la letra, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Cada uno de los objetivos tiene una serie de metas necesarias para su cumplimiento. En el caso del objetivo 5 son 6 metas, pero de ellas, la que horroriza a los religiosos es la sexta:
asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Es decir, trabajar sobre documentos que ya tienen de acuerdo a casi todo el mundo. Evidentemente, la salud sexual y reproductiva tiene muchas facetas sociales, educativas, familiares, informativas y médicas, pero para los religionistas de todo tipo solo significa una cosa: que las mujeres tengan acceso a anticonceptivos y al aborto. Y ello les parece un complot contra la humanidad de primer orden. ¿A quién se le ocurre pensar que las mujeres, las hijas de Eva, las pecadoras, las de la serpiente, las que dice la Biblia, serán dominadas por su marido? Génesis 3:16, tengan derechos sobre su propio cuerpo. Claro que la anticoncepción y el aborto son temas que encienden a los religionistas y por ello se ven obligados a magnificarlos, de modo que se conviertan en una amenaza a la familia tradicional, ustedes saben, donde el hombre manda, suelta bofetones y la mujer sumisa obedece y se siente feliz cuando los guantazos son pocos y van espaciaditos. Si ese es el problema de la Agenda 2030, probablemente quienes tienen un problema son los religionistas, sobre todo porque hoy en día las mujeres, incluso las mujeres conservadoras, religiosas y de derecha, consideran que tener el dominio sobre su cuerpo, tener agencia y oportunidades es bueno. Por ello, la acusación de grupos de ultraderecha como los nazis de Vox en España de que el objetivo de la Agenda 2030 es destruir a la familia es, cuando menos, tremendamente exagerado. Claro que al hablar de igualdad de género, el objetivo también implica que se deje de perseguir a homosexuales, bisexuales, lesbianas y demás personas intersexuales. Cuando alguien dice que esto destruye a la familia, lo que está diciendo es, concretamente, que desea seguir pudiendo discriminar, golpear, asesinar, excluir, humillar y denigrar a otros seres humanos simplemente por cómo se perciben o quién les gusta. Esa derecha, que luego quiere hacerse defensora de la libertad, lo que quiere es mandar en cama ajena para que nadie use la cama con libertad, lo cual da para pocas conspiraciones, la verdad. Medra en el panorama español un personaje peculiar, el coronel Pedro Baños, que nos servirá de ejemplo para algunos de los temas de la Conspiranoia 2030 y que en el lejano año 2000 llegó a dirigir el Departamento de Contrainteligencia y Seguridad del Ejército Europeo, el Eurocorps. Baños atribuye el control del mundo a 22 familias comandadas por los legendarios Rothschild, a los que se les atribuye una fortuna y una influencia desmedidas y nunca probadas. Y de un tiempo a esta parte, este coronel conspiranoias, que solo encuentra eco en programas cuestionables como el del misteriólogo Iker Jiménez o en la caverna oscura de la ultraderecha en YouTube, promueve la idea de que la Agenda 2030 es un plan para controlar el mundo. Pero el mundo no lo controlaban ya 22 familias, según su libro Así se domina el mundo, con todo y su rollo antisemita. Porque Pedro, querido, si ya controlas el mundo sin problema, ¿para qué meterte en el lío de armar una agenda complejísima y conseguir el voto de 193 jefes de Estado para que voluntariamente persigan 17 objetivos que te permitan controlar el mundo que ya controlas? ¿Nos explicas? Porque en un canal de YouTube muy exitoso, por cierto, Pedro Baños afirmó: te lo dicen abiertamente, la intencionalidad es crear un sistema globalista, de tal manera que esto sea dirigido por un gobierno mundial no elegido democráticamente. ¿Te lo dicen abiertamente? ¿Dónde? ¿En qué parte, párrafo, frase, objetivo o meta se dice abiertamente que la intencionalidad de la Agenda 2030 es crear un gobierno mundial no elegido democráticamente? Bueno, la realidad es que no lo dice. Nadie lo dice, ni abiertamente, ni ocultamente, ni veladamente, ni lo propone, ni lo impulsa. Pero en vez de admitir que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron votados voluntariamente por 193 países, Pedro Uy-que-miedo nos dice que la Agenda 2030 fue creada ni más ni menos que por lo que más odia él, el mundo occidental y en concreto las élites occidentales. Él se lleva muy bien, por cierto, con las élites plutocráticas rusas. Con ustedes, las élites occidentales que votaron la Agenda 2030 según Pedro Baños.
Luego, sin que tenga tampoco relación con el asunto ni ninguna frase que pudiera llevar a esa idea, Pedro nos dice que se va a afectar a las clases bajas porque te van a imponer impuestos por consumir productos que te digan que contaminan mucho. Y recordemos que aquí hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, con esa palabra que sabemos que ahora es un talismán empleado para todo. Pero a lo mejor tú eres el que va a pagar ese cambio, cuando resulta que quienes deberían pagar por ello no van a pagar. No, Pedro, en ningún lado se habla de impuestos ni de pagar, sino de producir y consumir de modo que no te comas el barco en el que navegas, que tampoco es tan absurdo. Explico, hacer las cosas de modo sostenible es equilibrar las necesidades con la protección del medio ambiente. Esto implica promover, dicen los malvados de las élites occidentales de los 193 países, promover cosas como la eficiencia energética, el transporte ecológico para que podamos seguir viviendo y creciendo como lo establece el objetivo 8 sin acabarnos los recursos y de paso evitando cosas dañinas para todos como la desertificación o la degradación de la tierra que, esto sorprenderá a don Pedro Baños, sirve para plantar lo que nos vamos a comer mañana. Si no hay tierra, no hay lechugas, hijo. Sostenible no es un talismán empleado para todo, como dice Pedro Baños. Es una forma de consumir hoy sin dejarnos sin medios para consumir mañana. Algo que cualquier militar de medio pelo sabe cuando protege sus líneas de suministro logístico. Saque sus conclusiones. Pero Pedro insiste, lo que están diciendo es que la superpoblación es el cáncer del planeta. Y yo, que soy persona acuciosa, busco en todo el documento de la ONU una sola mención a la superpoblación o sobrepoblación y no la encuentro. Vamos, que Baños se la ha inventado. Y usted lo puede constatar buscando en el documento, cuyo enlace está en la descripción, por supuesto, de este vídeo. Pero ya hecho el invent, Baños procede a darnos miedo. Ten mucho miedo. ¿Qué pretenden? ¿Irnos quitando de en medio? ¿O que no nos vayamos reproduciendo? O por ejemplo el tema de que no comamos carne. Cosa que tampoco se encuentra en el documento, donde sí encontramos el objetivo 2, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y en ese objetivo la tercera meta es duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores. Repito, los ganaderos y los pescadores. Hombre, Pedro, duplicar la productividad de los ganaderos para no comer carne sería de bobos. Y conspiranoicos como Pedro pretenden precisamente tomarnos por bobos inventando que la Agenda 2030 lleva a prohibirnos la carne. La diputada de Vox Lourdes Méndez escribió en febrero de 2022 un artículo fantasioso en el que afirmó que con la Agenda 2030 estamos ante un programa de expropiación de alcance mundial, pero no solo de bienes, derechos y recursos naturales que pasan a estar colectivizados según los ideales del marxismo clásico en su reformulación tardía ecofeminista. ¿What? Aquí unos cuantos marxistas clásicos para la diputada incluyen entre otros a amigos cercanos suyos como el antidemócrata e iliberal Víctor Orbán, que ya era primer ministro de Hungría en 2015 y que votó a favor de la Agenda 2030. ¿Nos explica, diputada? Se lo pido por favor bonito con azuquita y esvástica. Pues no, ni expropiación, ni colectivización, ni nada de lo que aseguran Vox y otros grupos de su calaña. De hecho, resultaría absolutamente delirante que los líderes de 193 países votaran por ejercer la tiranía climática, destruir a la familia, instar un gobierno mundial amparado en la vigilancia masiva y promulgar el comunismo. Y si usted no sabe lo que es el comunismo, de eso se aprovechan para crear el fantasma del comunismo, que en este momento no amenaza con apoderarse de ningún país del mundo y es un asunto totalmente irrelevante en la política mundial, como contamos, por cierto, en nuestro vídeo sobre el fantasma del comunismo. Los líderes de estos 193 países pueden ser bastante miserables y malévolos, pero no son tontos, o no son tan tontos. ¿Votarían los líderes de todos los países para que sus naciones no tengan capacidad de decisión cuando se dedican a pelear con las naciones de junto para tener mayor capacidad de decisión? La propuesta es tan monumentalmente idiota que exigiría, por supuesto, pruebas sólidas, contundentes, verificables y constatables para creerlo. Pruebas que, por supuesto, no existen.
Pero esto da igual y eso es lo terrible. No importa que no haya evidencias para apoyar las afirmaciones delirantes de todos quienes promueven una u otra variedad de la conspiranoia. No importa que los objetivos del desarrollo sostenible sean un documento de buena voluntad que cada país decide cómo poner en marcha o en qué medida respecto de cada uno de los 17 objetivos y las 169 metas que llevan a ellos. Tampoco importa que sea un documento de fácil acceso, insisto en que usted lo tiene aquí en la descripción del vídeo. A lo que apuestan los conspiranoicos y sus promotores es que la mayoría de las personas no van a ir a consultarlo. No van a plantearse lo contradictorias y absurdas que son las propuestas de quienes venden la conspiranoia. ¿Qué no van a pensar? Y no van a pensar no porque sean tontos, no, sino porque cuando una persona tiene miedo, cuando se le imbuye un pánico profundo a algún enemigo, en particular un enemigo poderoso, desconocido y poco definido, que pone en riesgo su vida, su bienestar y a su familia, reacciona con los mecanismos de supervivencia más que con los mecanismos del análisis crítico. Y el engaño no tiene por objeto defender a la gente de la amenaza inventada, fantasiosa e imprecisa, sino obtener su apoyo para que quienes blanden la amenaza adquieran poder, votos o ingresos, por ejemplo, presentándose a las elecciones o dando conferencias, vendiendo libros o cobrando por presentarse en la televisión a contar sus milongas. El engaño es un buen negocio. Pero en este caso, además, quienes creen en el engaño sin pedir pruebas, sin exigirlas, caramba, ¿qué es lo que deberían hacer? Están ayudando a dinamitar un intento serio, internacional, importante, por abordar los más graves desafíos que enfrenta el mundo hoy. La vida digna de miles de millones y la garantía de un futuro viable para los que vendrán después. Todos los que vendrán después. Reconocer los hechos y separarlos de la ficción, de la fantasía interesada, en este caso no solo puede significar el apoyo a partidos de ultraderecha o a políticos cuya desfachatez ya supera toda ideología, sino también condenar a millones de personas a no ver mejoras en sus expectativas, en sus oportunidades, en su calidad de vida y en la dignidad de su existencia durante más y más tiempo. No, los objetivos de desarrollo sostenible no se van a cumplir del todo, pero avanzar en algunos es una buena noticia para todos. Miren, los objetivos del milenio, cuyo nombre no se prestaba a la conspiranoia, solo se cumplieron en parte. Pero una de esas partes fue que entre el año 2000 y el 2015 la proporción de personas viviendo en la pobreza extrema pasó del 25,3% de la humanidad al 12,18%, una reducción de más de la mitad del hambre en el mundo. Lo que se necesita hoy es un apoyo entusiasta a la Agenda 2030, a sus objetivos y metas, impulsar dentro de lo posible los máximos logros para plantear después los objetivos para los siguientes 15 años, de 2030 a 2045, porque ahora sabemos que si podemos reducir la pobreza y el hambre, si podemos mejorar la vida de millones y hacerlo sin destruir al planeta que nos da de comer, beber y respirar, todos salimos beneficiados, todos. Es necesario conocer, difundir y defender los objetivos de desarrollo sostenible durante los próximos 7 años, que son la mitad del plazo para cumplirlos, empezando en 2015. Es necesario refutar las conspiranoias y exigir a sus promotores que den pruebas de lo que dicen, no coincidencias, no indicios, no argumentos falaces de una retórica manipuladora que nos puede llevar, como a los Xhosa, a destruir las fuentes de nuestra riqueza en aras de profecías lanzadas irresponsablemente. Porque si no tienen pruebas, también es necesario exhibirlos, mostrar su indecencia moral, su falta de integridad intelectual, sus intereses políticos, ideológicos, religiosos y económicos, y por qué esos intereses no son los intereses de todos nosotros y de nuestros hijos. Porque ante los desafíos de hoy y del futuro, podemos ganar todos siempre y cuando se consiga que pierdan los vendedores del miedo, los conspiranoicos, los señores y señoras de la mentira. ¿No cree usted?